Kiko Rivera ha sido desenmascarado públicamente en la noche de ayer, revelando una faceta oscura que supera cualquier ficción imaginable. Porque la prueba que exhibimos hoy es una secuencia de hechos innegables y declaraciones que lo muestran en una absoluta farsa, una afrenta directa a la verdad y a la inteligencia de la audiencia, dejando al descubierto una manipulación tan burda que roza lo patético y lo inhumano. Aquello que se desarrolló en el plató no constituyó una confesión, sino más bien un macabro espectáculo teatral, donde cada vocablo proferido resonaba con la cavidad hueca de una mentira meticulosamente calculada, urdida con el objetivo de obtener rédito financiero y maquillar una reputación ya de por sí menoscabada por sus reiterados despropósitos. La exasperación resulta tangible, la vergüenza es un sentimiento compartido, y la certidumbre de haber sido vilmente engañados es arrolladora. En la velada de ayer, el popular DJ, metamorfoseado en un consumado artífice de falacias, nos sumergió en un auténtico delirio de inconsistencias manifiestas, de inexplicables amnesias a conveniencia y de acusaciones sutilmente disfrazadas, que dejaron a todos los asistentes y a millones de televidentes en un estado de perplejidad absoluta e inquietante. ¿Realmente creyó que la audiencia olvidaría sus propias palabras, grabadas a fuego en la memoria colectiva de este país? Desde el primer instante, su discurso se reveló como un laberinto de incoherencias, un castillo de naipes que se desmoronaba con cada nueva pregunta. El descaro con el que Kiko Rivera se atrevió a reiterar el insulto más ignominioso hacia su madre, aquella frase desgarradora que ya había pronunciado, pero esta vez con una crudeza aún mayor, con una total ausencia de pudor, dejó a todos mudos. No hubo titubeos ni arrepentimiento genuino, solo la frialdad de quien repite una injuria como parte de un guión preestablecido, una performance ensayada para maximizar el impacto y el rédito monetario. La audacia de pronunciar esas palabras, que aquí nos negamos a repetir por respeto, en horario de máxima audiencia, contra la mujer que le dio la vida, es una muestra absoluta de la profunda desconexión con la realidad. Es una señal inequívoca de que el respeto, la ética y la moral son conceptos ajenos a su repertorio emocional. Es un acto de crueldad premeditada que estremece hasta lo más profundo. ¿Cómo es posible que alguien se rebaje a tal extremo frente a millones de personas sin un ápice de remordimiento o autocensura? Pero la escalada del sinsentido no se detuvo ahí. Kiko Rivera, mostrando una memoria convenientemente selectiva, intentó reescribir su propia historia personal, omitiendo detalles cruciales y minimizando acciones que, en su momento, provocaron un escándalo sin precedentes en el panorama mediático. Su argumentación de que no se acuerda de ciertos pasajes de su vida, especialmente aquellos donde él figura como el claro verdugo y otros como las víctimas, es simplemente inaceptable e insultante. ¿Acaso espera de verdad que creamos que los momentos más oscuros y reprobables de su trayectoria vital se disipan de su mente por arte de magia, justo en el momento preciso en que le conviene para su narrativa actual? Esta amnesia selectiva no es, bajo ninguna circunstancia, un síntoma de enfermedad, sino una estrategia perfectamente orquestada, una maniobra desesperada para evadir responsabilidades, para presentarse ante la opinión pública como una víctima más de las circunstancias, cuando la verdad es que ha sido el arquitecto consciente de su propio caos y del dolor ajeno. La desfachatez de esta postura es, simplemente, monumental. ¿Nos toma realmente a todos los espectadores por absolutos idiotas sin capacidad crítica? Uno de los puntos más álgidos de esta farsa, y también uno de los más nauseabundos por su bajeza moral, fue su rotunda negación a recordar el tristemente célebre y mediático episodio de la manguera con su hermana, Isa Pantoja. Un suceso que conmocionó profundamente a la opinión pública, que puso de manifiesto una violencia psicológica y un desprecio fraterno, absolutamente inaceptables. Kiko Rivera, con una frialdad verdaderamente pasmosa, declaró explícitamente no recordar los detalles, las circunstancias exactas, ni el devastador alcance de aquella agresión verbal y emocional tan cruel. Esto no es solo una omisión, es un ultraje directo a la inteligencia de cualquier persona sensata. ¿Cómo es posible que se pueda olvidar un momento tan traumático para tu propia hermana, un evento que la dejó completamente desolada y que fue narrado con un profundo dolor en directo ante miles de personas? Aquel acto inhumano, donde él, supuestamente bajo los efectos de sustancias o de un descontrol emocional total, la humilló y la expuso públicamente de la manera más denigrante, es imborrable. Pretender que su mente lo ha borrado es una provocación, una burla descarada a la verdad y al sufrimiento de su propia sangre. ¿Es esta la nueva versión de Kiko Rivera que se nos quiere vender como un acto de redención o amnesia conveniente? La justificación esgrimida por el propio Kiko, la consabida excusa de estaba hasta aquí, refiriéndose a su presunto estado alterado, no solo es endeble, sino que agrava aún más la percepción de su irresponsabilidad. ¿Acaso la ingesta de sustancias, o el desequilibrio emocional justifican la crueldad, la humillación pública o la violencia física y verbal? ¿Podemos acaso ignorar que condujo durante más de hora y media,
un trayecto entre Sevilla y Cantora, bajo ese estado del que ahora reniega recordar los detalles pero sí sus efectos atenuantes? Es una contradicción absurda y de una hipocresía mayúscula. Conducir en esas condiciones no solo es un riesgo para él, sino un peligro latente para terceros inocentes, un delito grave que inexplicablemente pasó desapercibido, o fue deliberadamente silenciado en su momento por complacencia. La sociedad no puede ni debe permitir que se justifiquen actos aberrantes con excusas tan peregrinas, menos aún cuando se busca redención pública mientras se sigue tejiendo una red de mentiras y evasiones. ¿Dónde queda la justicia en este turbio relato de conveniencias? Y la farsa se amplifica hasta lo inverosímil cuando Kiko Rivera, con una flagrante falta de autocrítica, descarga toda la culpa de sus actos más atroces sobre su madre, Isabel Pantoja. Según su narrativa distorsionada, la responsabilidad de aquel episodio de la manguera, de la humillación y el daño infligido a su hermana, recae por completo en la tonadillera. Afirma con total descaro que fue cosa de su madre, que ella le instigó, que le pidió aquella brutalidad. Mentira. Una mentira gigantesca que se desmorona bajo el peso de la lógica más elemental y de testimonios anteriores que él mismo ha ofrecido. Es una manipulación despiadada, un intento cobarde de desviar el foco de su propia culpabilidad, de su propia agresividad incontrolable. Su madre pudo haber sido cómplice por omisión, por no intervenir con la firmeza necesaria, por mirar hacia otro lado en momentos de crisis familiar, pero jamás la instigadora directa de tal atrocidad. La bronca, la furia desatada, la génesis del conflicto fue suya y solo suya. ¿No es ya hora de que asuma de una vez por todas las riendas de sus propias decisiones y deje de culpar a los demás? El relato que Kiko ofrece sobre el origen de aquella bronca familiar es una clara manipulación de la verdad, un intento burdo de reescribir la historia a su antojo. Pretende hacernos creer que su madre fue quien orquestó todo, cuando la realidad, tal como él mismo la ha contado en otras ocasiones ante las cámaras, indica que fue una llamada suya, llena de resentimiento, envidia y reproches acumulados, el verdadero detonante de la catástrofe que se desató. Es un giro de guión tan descarado que insulta la inteligencia y la memoria de la audiencia más paciente. ¿De verdad cree, con esa arrogancia, que no recordamos sus propias palabras, sus confesiones previas sobre sus propios impulsos y arrebatos violentos? Cada afirmación, cada intento de reescribir el pasado, solo sirve para subrayar la inconsistencia flagrante de su testimonio actual, para pintar un retrato de un individuo que retuerce la realidad a su antojo, modelándola para que encaje perfectamente en el papel de víctima que tan hábilmente parece interpretar una y otra vez. ¿Hasta cuándo toleraremos esta charada constante de autoengaño y falacias? No conforme con manipular el pasado, Kiko Rivera también se atrevió a reabrir la herida de la visita de su madre en prisión, ofreciendo una versión sesgada y autocentrada de aquellos momentos intensos y dolorosos, buscando nuevamente el victimismo y la compasión fácil, como si fuera su única moneda de cambio. Y para colmo de la desfachatez, declaró que siempre había echado en falta la figura de una madre, una afirmación que es una mentira flagrante, una afirmación que contradice decenas de entrevistas donde él mismo, en épocas pasadas, elogiaba la dedicación y el esfuerzo sobrenatural de Isabel Pantoja como madre, defendiendo su figura a capa y espada con vehemencia. ¿Cómo puede alguien contradecirse de forma tan abierta, tan descarada, sin un ápice de pudor, sin un mínimo respeto por su propio historial público, por su propia palabra? Es como si cada aparición suya en este espacio televisivo viniera acompañada de un borrador para sus propias palabras anteriores, reescribiendo la biografía según la conveniencia del momento y el cheque a cobrar. ¿Acaso no tienen vergüenza de tamaña deslealtad con la verdad y consigo mismo? La primera parte de la entrevista, según algunos periodistas y colaboradores ciegamente optimistas, parecía contener cierta verdad, un atisbo de arrepentimiento, una luz de esperanza en su oscura personalidad. Gran error. Una lectura superficial, una ingenuidad incomprensible que roza la irresponsabilidad periodística. Porque detrás de esa aparente sinceridad inicial, de esa lágrima fugaz, se escondía la misma agenda de siempre, la de la victimización calculada, la de la excusa permanente para sus desmanes, la de la mentira envuelta en papel de regalo para parecer creíble. No hay tal cambio, no hay tal evolución personal. Lo que hay es una repetición de patrones destructivos, una persistencia en la toxicidad de sus relaciones, una incapacidad crónica para asumir la propia responsabilidad de sus actos y palabras. Sus palabras, al desgranarlas con lupa, revelan una y otra vez la misma esencia, la de un hombre que se siente con el derecho de juzgar y condenar a todos a su alrededor, mientras se exime a sí mismo de cualquier culpa, presentándose como el eterno incomprendido, el que sufrió más que nadie, el que merece la redención sin esfuerzo alguno. ¿Hasta cuándo la audiencia seguirá comprando este producto averiado y rancio? Y en medio de este caos narrativo,
de este festival de incoherencias, Irene Rosales, su esposa y la madre de sus hijos, también se convirtió en objeto de su peculiar reescritura de la realidad a conveniencia. Kiko Rivera le atribuye a ella una parte significativa de la culpa en la ruptura o el deterioro de su relación sentimental, afirmando con una frialdad escalofriante que es él quien ha roto, que su unión es imposible, pero luego, con una contradicción que roza el absurdo y la demencia, declara que no está enfadado con ella. Imposible de creer. Su rostro, sus gestos crispados, la tensión palpable en cada fibra de su ser, revelaban un cabreo mayúsculo, un resentimiento profundo, una serie de cuernos retorcidos en su cabeza que solo una persona ciega, sorda y muda podría negar rotundamente. Nadie en su sano juicio podría creer en esa supuesta ausencia de enfado, no cuando su lenguaje corporal grita lo contrario en cada segundo de su intervención. Es una mentira que se pinta en su cara, un intento torpe de mantener una fachada de control emocional que se desmorona ante la menor observación atenta. La frialdad con la que despacha el final de una relación tan significativa es escalofriante e inhumana. ¿Acaso espera que nos traguemos esa píldora amarga de indiferencia absoluta? Pero lo que más ha dejado a la audiencia con la boca abierta, lo más insólito y descarado de esta entrevista farsa, es el giro radical y absolutamente inverosímil de Kiko Rivera respecto a su hermana, Isa Pantoja. Si hace apenas unas semanas la denigraba públicamente, la insultaba, la ninguneaba con palabras cargadas de un odio profundo y fraternal, ahora, de repente, declara solemnemente que la quiere, que es su hija pequeña, su niña adorada. Por favor, basta ya. ¿Cuándo va a decir una verdad este hombre y mantenerse en ella? ¿En qué momento de su volátil y errática existencia se decide a ser honesto consigo mismo y con los demás, de forma coherente? Pasamos de tener declaraciones explosivas y verdaderamente crueles donde la llama no sé qué, no sé cuánto, una hija de, a la empalagosa, súbita e inverosímil declaración de amor filial. No podemos tomarlo en serio, su credibilidad está por los suelos, desintegrada por sus propias contradicciones, por sus vaivenes emocionales que solo sirven a sus intereses del momento y a su bolsillo. Esta urgente necesidad de redención pública es una muestra más de su oportunismo sin límites. ¿Es esta la imagen de un arrepentimiento genuino o una pantomima más para los titulares? El argumento de que lleva 4 años en el psicólogo es otra de sus grandes mentiras, una exageración flagrante y premeditada para dotar de autoridad y credibilidad a su renovado discurso de cambio y evolución. 4 años es un periodo considerable de terapia, un tiempo suficiente para generar un cambio profundo y genuino en cualquier persona. Sin embargo, lo que vemos es un Kiko Rivera reincidente, repitiendo los mismos errores, las mismas manipulaciones, las mismas agresiones verbales y emocionales. Un profesional de la salud mental no solo te da herramientas para afrontar el pasado, sino que te empuja a la acción, a la reparación del daño causado. Y Santi Acosta, con astucia y valentía, le lanzó la pregunta clave y definitiva: ¿y la has llamado a tu hermana? La respuesta fue un silencio aturdidor, una no respuesta que lo condenó a ojos de todos los presentes. Si realmente se arrepiente, si ha trabajado en sí mismo, ¿por qué no ha levantado el teléfono? ¿Por qué no ha recorrido la hora y media de distancia que lo separa de su hermana para ofrecer una disculpa personal y sincera en privado? Es la evidencia más clara de que todo es una puesta en escena, una farsa bien montada para el show. ¿Acaso la terapia solo sirve para el plató de televisión y no para la vida real? No podemos permitir que nos vendan la moto con estas excusas baratas y ridículas. Si uno busca la reconciliación verdadera, si uno realmente ha reflexionado y ha madurado gracias a un proceso terapéutico serio, no lo exhibe como un trofeo en televisión, lo demuestra con hechos contundentes, con gestos concretos, con acciones que reparen el daño causado y construyan puentes. Un psicólogo enseña a actuar, a cambiar, no a anunciar intenciones vacías que luego no se cumplen jamás. Un verdadero arrepentimiento no se verbaliza en un programa de máxima audiencia mientras se cobra un caché estratosférico, se materializa en la intimidad de una llamada, de una visita, de un abrazo sincero y sin cámaras. Pero Kiko Rivera prefiere la grandilocuencia del show, el impacto mediático, el aplauso fácil que le proporciona una pantalla, antes que el verdadero esfuerzo personal, el que no se ve. Es una estafa emocional, una burla al proceso de sanación y a la inteligencia de los que le observamos. Su comportamiento es una deshonra para cualquier proceso de mejora personal que dice haber emprendido con tanto esfuerzo. ¿Hasta cuándo se nos pedirá que ignoremos estas flagrantes e insultantes incoherencias? Lo de anoche no fue una entrevista, fue una auténtica estafa. Una estafa en mayúsculas, un timo emocional orquestado para beneficio propio, con la complacencia de una cadena que, por el morbo y la audiencia, parece dispuesta a validar cualquier mentira, cualquier contradicción, por descabellada que sea. A pesar de haberme tragado el programa entero,
Cada minuto de ese delirio vergonzoso, la indignación solo ha crecido y se ha multiplicado exponencialmente. Hay cosas que son, simplemente, incomprensibles e inaceptables en un medio de comunicación serio. La verdad, nos guste o no, solo tiene un camino, y lo de anoche se desvió de él de forma vergonzosa e hiriente. No importa el guión, no importa la supuesta verdad que se quiera vender, si no es genuina, si no se sustenta en hechos, si se contradice a sí misma en cada frase, es una burla. La audiencia merece respeto, merece que se le trate con dignidad, no que se le alimente con un festival de contradicciones y medias verdades que solo buscan llenar bolsillos y generar polémica barata. La dignidad del medio se ve comprometida y arrastrada por el fango. ¿Qué clase de mensaje se envía a la sociedad con esta clase de espectáculo denigrante? Y, por si fuera poco el oprobio de lo expuesto, la guinda del pastel llegó con las cifras de audiencia, que solo aumentan el bochorno. Increíble pero cierto. Esta gran mentira, esta colosal estafa emocional, ha sido líder de la noche, superando a sus competidores con un impresionante 14,3% de cuota de pantalla y una media de casi 2 millones de telespectadores que sucumbieron al morbo. Un triunfo numérico para Telecinco, sí, pero una derrota moral y sin precedentes para el periodismo de verdad y para la propia verdad. Es absolutamente indignante que un espectáculo basado en la manipulación, en la reescritura cínica de la propia historia, en el insulto gratuito y en las contradicciones flagrantes, sea el más visto. ¿Qué significa esto para nuestra sociedad actual? ¿Que la mentira vende más que la honestidad? ¿Que el sensacionalismo vacío y el escándalo fácil tienen más valor que la reflexión, la coherencia o el análisis? Esto solo incentiva a más personajes a seguir el mismo camino, a prostituir la verdad en aras de un puñado de billetes y unos cuantos minutos de gloria efímera y vacía. Es un ciclo vicioso y peligroso que nos arrastra. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar como sociedad por el entretenimiento fácil y el morbo más repugnante? Este éxito de audiencia es, paradójicamente, una condena rotunda. Una condena al rigor informativo, a la ética profesional, a la búsqueda de la autenticidad y la verdad. Al premiar con semejantes datos un producto tan carente de veracidad, estamos validando un modelo de televisión que prioriza el escándalo a cualquier precio, que glorifica la desfachatez y que recompensa la falta de honestidad y el engaño. Es un mensaje peligroso para las nuevas generaciones y para el futuro mismo de la comunicación. Kiko Rivera puede celebrar su caché desorbitado y los directivos de la cadena sus datos, pero la huella que deja este tipo de programas en la conciencia colectiva es, sin duda, devastadora. Fomenta la polarización extrema, la crítica destructiva y la absoluta banalización de conflictos personales que, en un contexto de seriedad y respeto, requerirían análisis, empatía y silencio. Nos hallamos ante una encrucijada existencial, donde la verdad parece ser una mera opción desechable y no una obligación fundamental e innegociable. ¿Permitiremos que la televisión se convierta en el reino absoluto de la posverdad y la manipulación descarada? Lo que hemos presenciado es la cristalización de una estrategia que utiliza el dolor ajeno y la propia historia personal como moneda de cambio vil, sin importar el daño colateral, sin importar la herida abierta y sangrante que se deja en el camino de la familia. Cada declaración de Kiko Rivera anoche no fue un acto de contrición, sino un nuevo eslabón en una cadena de provocaciones, una invitación constante a la polémica para mantenerse en el candelero mediático, para seguir percibiendo sumas desorbitadas por cada aparición fugaz. Su figura se ha transformado en un símbolo de la contradicción andante, un funambulista de la verdad que, con cada paso en falso, se acerca más al precipicio de la irrelevancia moral y personal. ¿Dónde queda el Kiko Rivera que clamaba por paz, por una vida tranquila, alejado de los focos y del ruido mediático? Se desvanece por completo ante el brillo del dinero y la atención vacía. Esta versión distorsionada de la realidad es, en sí misma, una forma de violencia mediática y emocional que merece el más rotundo de los rechazos. ¿Es este el legado vergonzoso que quiere dejar a sus propios hijos, la herencia de la mentira y la incoherencia? La falta de respeto no solo se manifiesta en sus palabras hirientes hacia su madre o su hermana, sino en el desprecio absoluto por la inteligencia de quienes le escuchan atentamente. Es una afrenta directa a la audiencia, una subestimación flagrante de su capacidad de discernimiento y de crítica. Se siente por encima del bien y del mal, inmune a las consecuencias de sus actos y sus palabras, amparado en la burbuja de la fama efímera y del cheque fácil. Pero la memoria de la audiencia, aunque a veces parezca corta o dispersa, no es absolutamente nula. Las grabaciones, las hemerotecas, las declaraciones pasadas, son testigos mudos pero implacables que desenmascaran cada mentira, cada contradicción, cada intento pueril de reescribir una historia que ya está grabada a fuego en el inconsciente colectivo de este país.
Esta noche, no solo hemos visto un programa de televisión, hemos sido partícipes de un experimento social sobre la credibilidad y los límites de la decencia televisiva, y el resultado ha sido, por decirlo menos, desalentador y preocupante. ¿Hasta cuándo seremos rehenes de esta narrativa tóxica y sin escrúpulos ni vergüenza? El circo mediático alrededor de Kiko Rivera no cesa, pero la indignación que genera este tipo de actitudes y declaraciones crece de forma exponencial en la sociedad. La impunidad con la que ciertos personajes se mueven en el panorama televisivo, redefiniendo la verdad a su antojo y sembrando el caos emocional a su paso, es una señal de alarma que no podemos ignorar por más tiempo. No se trata solo de chismorreo o entretenimiento barato, se trata de la integridad de las relaciones humanas más sagradas, de la decencia en el discurso público, de la responsabilidad intrínseca que debería acompañar a cada palabra pronunciada ante millones de personas que confían en la información. El daño que estas declaraciones causan en su propia familia, en su madre, en su hermana, en su esposa, es inconmensurable y se ve agravado por la exposición mediática, por la humillación constante que sufren en aras del espectáculo y del dinero. La ética debería prevalecer sobre la audiencia, la verdad sobre el morbo, la coherencia sobre el oportunismo. Exigimos un cambio de rumbo urgente, una muestra de autenticidad y respeto. Hoy, al mirar las grabaciones y analizar cada fragmento de la entrevista con detenimiento, la conclusión es demoledora e irrefutable. Estamos ante un caso evidente de desfachatez televisiva llevada al extremo, de un intento burdo y malintencionado de manipular la opinión pública y de sacar partido económico de situaciones personales dramáticas y dolorosas. La ambición desmedida, la sed insaciable de protagonismo a toda costa y la mentira como herramienta de supervivencia y ascenso social, son los pilares sobre los que se construye esta narrativa tan dañina. Es hora de levantar la voz con fuerza, de denunciar este tipo de comportamientos y de exigir una televisión más responsable, más comprometida con la verdad innegociable y menos con el escándalo gratuito que embrutece. No podemos conformarnos con ser meros espectadores pasivos de esta decadencia moral. Tenemos la obligación de cuestionar, de reflexionar profundamente y de demandar un contenido que respete nuestra inteligencia y nuestros valores como sociedad. La indiferencia es cómplice directa de esta ignominia. ¿Estamos realmente dispuestos a aceptar este pan y circo como nuestra única dieta informativa y moral? La audacia de Kiko Rivera no tiene límites. Su capacidad para tejer una telaraña de embustes y justificaciones parece inagotable. Cada palabra, cada gesto, está diseñado para generar un efecto específico, para mantener la atención, para asegurarse de que su nombre siga resonando en cada tertulia, en cada portal de noticias, sin importar el daño. Pero detrás de esta fachada de estrella, de icono mediático, se esconde una figura que utiliza a su propia familia como un mero atrezo, como piezas de un ajedrez donde solo él puede mover sus peones a conveniencia propia, sin considerar el dolor ajeno. ¿Dónde está el límite de esta instrumentalización del dolor más íntimo? ¿Dónde se traza la línea entre la necesidad de desahogo y la explotación descarada de los lazos más sagrados que nos unen como seres humanos? Es una pregunta que resuena en el aire, y que deja un regusto amargo, una sensación de impotencia ante la impunidad de quien parece vivir en un universo paralelo donde las reglas de la moral, el respeto y la decencia simplemente no aplican en absoluto. ¿Podemos seguir siendo meros observadores pasivos de esta degradación constante de los valores? Los efectos de este tipo de exhibiciones públicas son más profundos de lo que parece a simple vista. No solo afectan a los directamente implicados, a los familiares que sufren en silencio, sino que erosionan la confianza en el periodismo, en la televisión como medio de comunicación, y en la posibilidad misma de un debate público sano, constructivo y fundamentado en hechos. Se instaura una cultura de la sospecha generalizada, donde cada declaración es recibida con escepticismo, donde la verdad se diluye en un mar de especulaciones y conveniencias financieras. La labor de este espacio, de nuestra plataforma, es precisamente intentar arrojar luz en medio de tanta oscuridad y confusión, de discernir la verdad de la mentira flagrante, de ofrecer una perspectiva crítica que invite a la reflexión, no al mero consumo pasivo del espectáculo morboso. Por eso, seguimos aquí, desgranando cada inconsistencia, cada contradicción, cada mentira que se intenta colar como verdad absoluta, porque creemos firmemente en el poder de la información veraz y en la capacidad de la audiencia para juzgar por sí misma. ¿Acaso no es hora de exigir un poco de integridad y respeto por nosotros mismos y por la sociedad en general? La noche de ayer no fue un episodio aislado, fue el clímax de una serie de eventos que dibujan un patrón inquietante y repetitivo. Un patrón de comportamiento donde la victimización es la herramienta principal, donde el lamento es una estrategia de manipulación y donde la redención se busca en los focos de televisión, no en el trabajo personal profundo ni en la reconciliación real y sincera. Kiko Rivera, una vez más, nos ha demostrado que su prioridad no es la paz familiar,
ni su propia sanación personal, sino el mantenimiento de su relevancia mediática a cualquier coste imaginable. Y ese coste, lo vemos claramente, es la verdad, el respeto y la dignidad de quienes le rodean y le han amado. Es un juego peligroso, una ruleta rusa donde las balas son las emociones y los sentimientos más íntimos de su propia familia. Y lo más trágico es que parece no darse cuenta del daño irreparable que está causando, o peor aún, que simplemente no le importa lo más mínimo, cegado por el aplauso efímero y el beneficio inmediato. ¿Qué precio estamos pagando como sociedad por esta constante búsqueda de atención a toda costa, sin límites éticos ni morales? Asombroso. Lo que Kiko Rivera nos ha desvelado es una trama de manipulaciones y mentiras que deja en evidencia la auténtica magnitud de su farsa. Una auténtica vergüenza televisiva que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber. Pero no os preocupéis, porque aquí, en este espacio, seguiremos desenmascarando cada engaño, cada contradicción, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Así que, para no perderos ni un solo detalle de este torbellino de la actualidad más candente, suscribíos ahora mismo a nuestra plataforma, activad todas las notificaciones y dadle un gran me gusta a este vídeo que desenmascara la verdad. Hasta pronto y que la verdad prevalezca siempre sobre la mentira.